y como nunca vamos a poder obtener una sentencia condenatoria penal firme, el Estado va a perder la capacidad de poder recuperar ese dinero. Pero después Quito, procuradora pública especializada en extinción de dominio. Bienvenida, doctora, a Exitosa. Buenas noches, Karina, y buenas noches a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Finalmente, el Ejecutivo ha promulgado esta ley el día de hoy y nosotros queremos que usted nos explique cuáles son los alcances de la ley y principalmente qué es lo que cómo va a impactar, qué efectos va a tener esta promulgación. Sí, en principio habría que señalar, y como bien lo has mencionado en la introducción, la extinción de dominio es una herramienta que nos permite luchar o recuperar aquellas ganancias ilícitas producto del delito, no solo que se originaron por el delito, como por ejemplo que se adquiere un inmueble producto del tráfico de drogas o de la minería ilegal, o que también se utilicen los bienes para cometer delitos, ¿no? Las casas que se usan como laboratorio de drogas o los inmuebles que se usan para el tráfico de armas y que son utilizadas luego para la minería ilegal. Esa es lo que nos permite la extinción, ir por el patrimonio ilícito. La ley antes de la modificación establecía que el proceso de extinción era un proceso completamente autónomo del proceso penal, de tal manera que no se requería una sentencia condenatoria penal firme para poder iniciar y finalmente obtener una sentencia fundada en este proceso de extinción. Pero con esta modificatoria lo que se hace es hacer una diferenciación. Hay delitos que no van a requerir esta sentencia condenatoria penal firme para iniciar extinción y hay otros delitos que sí. Pero ¿cuáles son esos delitos? ¿Qué delitos? Y es lo que nos llama poderosamente la atención y lo hemos estado comunicando a través de diversas entrevistas que hemos dado, informes que hemos enviado al Congreso, entre otras cosas. Por ejemplo, el delito de corrupción de funcionarios, lavado de activos, está también lo que es la tenencia ilícita o el tráfico de armas. ¿Estos son los que sí van a necesitar una sentencia penal? ¿El lavado de activos? Corrupción de funcionarios, el tráfico de armas, el sicariato, el robo agravado, entre otros delitos. Y como bien sabe la población en este momento, ante la crisis que vivimos de inseguridad y sobre todo los hechos vinculados a la minería ilegal y ocurridos en Patás, que son hechos execrables, uno de los delitos que nosotros consideramos graves que no se haya incluido es el tema, por ejemplo, del tráfico de armas. Para la minería ilegal se necesitan los explosivos, las municiones y todo lo demás no está incluido. Obviamente estos casos que están en trámite, porque la ley lo dice así, que son de aplicación inmediata, van a tener que ser archivados, si es que están a nivel de indagación patrimonial en investigación o ya a nivel judicial, pues tendrán que ser declarados infundados o con el consecuente archivo que van a conllevar y van a ser un promedio poco más de 2.000 casos, ¿no? 2.000 casos. Más de 2.000 casos. Y eso también, y usted me está hablando de tráfico ilícito de armas, que normalmente se trata de organizaciones criminales, pero también de sicariato. Estamos siendo impactados por este tipo de delitos. Vemos a los sicarios, que es quizá el último peldaño de una organización criminal. Así es, pero más allá de ello, Karina, tal vez hay que hacer de conocimiento a la ciudadanía que la extinción de dominio o decomiso sin condena, el nombre solo lo dice, decomiso sin condena, porque así se llama en las legislaciones internacionales, nace como una herramienta de lucha contra la corrupción a través de la Convención de Mérida, entre otras convenciones internacionales, y que no se incluya la corrupción de funcionarios dentro de esta ley, dentro de estos delitos que no requieren la sentencia condenatoria penal firme, pues dice todo, los desnaturaliza completamente la herramienta como tal. Han habido pronunciamientos del Gafilat, han habido pronunciamientos también, la misma Embajada de Estados Unidos envió una carta al presidente del Congreso haciendo de conocimiento
que era una herramienta eficaz y todo lo que se venía obteniendo, entre otros comunicados que hemos emitido absolutamente todas las instituciones que conformamos parte del subsistema, Poder Judicial, Ministerio Público, el mismo Ministerio de Justicia a través de PRONAVI y obviamente la Procuraduría General del Estado a través de mi persona, ¿no? Ha quedado minería ilegal, tráfico de drogas, ha quedado también terrorismo, contrabando, una lista de 11 delitos, pero los más graves para nosotros, los más graves, que son la corrupción, los delitos también contra el medio ambiente, el tráfico de armas, el sicariato, el lavado de activos, esos delitos han quedado fuera, pero además de eso hay algo que nosotros también lo hemos dicho en los comunicados y tal vez no lo han querido tomar en cuenta, y es que la Convención de Mérida, que es la Convención de Lucha contra la Corrupción, se da o establece la figura del decomiso sin condena. Acá lo llamamos extinción de dominio, pero es el nombre que tiene internacionalmente. Se da porque hay determinados supuestos en los que el proceso penal resulta insuficiente y nunca se va a poder recuperar lo que ellos lo llaman los activos robados. Y es cuando el investigado se muere, cuando el investigado se fuga, cuando prescribe la acción penal y en los casos del testaferrato. Entonces, en esos casos, en estos delitos, nunca vamos a poder obtener una sentencia condenatoria penal firme y van a quedar completamente impunes. Te pongo un ejemplo, y eso es lo que nosotros sí nos alerta también y va a ser un grave perjuicio para el Estado. Nosotros con la ley de extinción de dominio, como estaba antes de la modificatoria, se ha podido recuperar dinero del extranjero que fue producto de la corrupción de la época de los 90, de Fujimori y Montesinos, de aquella época, de aquellos casos. Y ese dinero que está en el extranjero y que se sacó para poder evadir a la justicia peruana, no lo vamos a poder recuperar porque muchos de ellos, de ese dinero es producto de la corrupción. Y como nunca vamos a poder obtener una sentencia condenatoria penal firme, el Estado va a perder la capacidad de poder recuperar ese dinero. Pero después de tantos años no se ha podido traer ese dinero. Lo que pasa es que en algunas legislaciones existen ciertos procedimientos, hay que adecuar las legislaciones a los procedimientos de los países internacionalmente. Y eso es lo que demora más. Es lo que demora más y además porque también hay que cumplir con los procedimientos de las notificaciones a través de cooperación. Las traducciones y eso demora. ¿No? Pero en estos casos va a quedar impune. Al final, el mensaje que se está dejando con esta modificación en el tema de la lucha contra la corrupción, el lavado y los otros delitos es que al final el crimen sí paga. Impunidad. Sin embargo, ustedes con esta ley que sí funcionaba porque se están modificando, trayéndose abajo un sistema que sí funcionaba, sí lograron incautarle las casas y los activos a Toledo. No solamente al expresidente Alejandro Toledo, sino también han sido objeto o son objeto de investigación los bienes del expresidente Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, entre otros, ¿no? Están incautados por esta ley. Están incautados por esta ley, tienen medida cautelar en esta ley, algunos otros también lo tienen en el proceso penal, pero supongamos un ejemplo. En cualquiera de estos casos, si sucede que los investigados fallecen, no se va a poder recuperar los bienes a través del proceso de extinción porque están vinculados a delitos de lavado de activos y corrupción y al final los herederos van a poder disfrutar de esos bienes adquiridos ilícitamente. Ahí no hay posibilidad. Como está la ley y con esa modificatoria no hay... Y sacando de lado los funcionarios que la ciudadanía conoce, en cualquier caso vinculado a estos delitos en los que no se va a poder obtener una condena penal firme, van a poder quedarse y disfrutar del delito, ¿no? De las ganancias obtenidas. Claro, y ustedes deben tener en la mente que hay familias que hacen de generación en generación, construyen sus fortunas con el delito. Entonces van heredando millones y millones, hijos, nietos, y tienen casas, carros, educación, producto del delito. Y si no se corta eso, siguen siendo unos delincuentes.
Lo que pasa es que al final lo que hace la ley de extinción es atacar el bolsillo del delincuente, que permite seguir autofinanciándose, permite seguir operando. En los casos de minería ilegal, como lo he mencionado, era muy importante además que incluya aquellos delitos que no requieren sentencia condenatoria penal firme, el tema del tráfico de armas y el tema del sicariato, porque forma parte de todas estas organizaciones estos ilícitos. Sin embargo, se han excluido. No sabemos qué criterios se ha tomado, porque el proyecto de ley, el proyecto de ley original y el que se presentó, el texto sustitutorio y la exposición de motivos, no dice por qué algunos delitos sí requieren sentencia condenatoria penal firme y aquellos otros delitos no lo requieren, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Cuál ha sido la consideración? Yo creo que ya todos los ciudadanos sacarán sus propias conclusiones, pero no tiene coherencia que el decomiso sin condena se dé para luchar contra la corrupción y la criminalidad y el lavado, y se saque estos delitos que son los que son su razón de ser, ¿no? Claro, y además aquí hay que tener en claro que no solamente es el Congreso de la República, porque finalmente es el Ejecutivo quien no ha observado esto, está promulgando, entonces están en alianza para que este sistema retroceda, porque es un sistema de extinción de dominio. Ustedes ya me lo explicó, pero es bueno que se repita. El mundo está yendo hacia la lucha contra la corrupción y estos delitos tan graves. Nosotros estamos retrocediendo. Claro que sí, incluso el retroceso es mucho peor a lo que teníamos con la ley de pérdida de dominio, porque la ley de pérdida de dominio establecía inclusive, por ejemplo, un plazo de prescripción mucho más largo, que es de 20 años. Esta ley solo establece el plazo de prescripción de 5 años. La ley de pérdida de dominio no establecía esa diferenciación entre estos delitos si requieren sentencia condenatoria penal firme, estos no. Incluso era mucho más viable que esta ley, ¿no? Prácticamente están haciendo hacer perder la eficacia de esta herramienta como tal. Es más, nosotros éramos un referente a nivel internacional y ya se ha dicho en diversos comunicados, estamos afectando o contraviniendo convenios internacionales que nosotros mismos hemos suscrito y ratificado. Estamos también, Gafilat también se pronunció que estamos afectando el tema del lavado de activos, e incluso también corre riesgo nuestra incorporación a la OCDE, ¿no? Entonces vamos a pasar una lista negra de países que van a ser considerados, en lavado se habla de paraísos fiscales, acá se habla de paraísos patrimoniales, ¿no? Donde en aquellos casos en los que no va, porque va a haber un procesado que murió, que se fugó o que prescribió la acción penal, al final el delito se iba a pagar y van a poder seguir disfrutando de las ganancias ilícitas. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias. Hemos estado con Liliana Mesa, procuradora pública especializada en extinción de dominio. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa.